El programa Imaginación en Movimiento, Empresas y Emprendimientos Culturales les da la más cordial bienvenida a esta plática especializada sobre propiedad intelectual. Quiero agradecer a Aremi González, que está representando a Pro Bono, por esta alianza que hemos hecho ya hace un tiempo, y también a Víctor Andrés González, del despacho BGBG Abogados, por estar colaborando con nosotros, compartir sus conocimientos. Les damos la más cordial bienvenida y que sea una reunión de mucho provecho para todas. Aremi, te dejo el micrófono. Gracias. Maestra, muy buenos días y muchas gracias a todos por conectarse y estar aquí escuchando esta plática del día de hoy. Yo no les voy a interrumpir tanto, pero les quiero comentar sobre Centro Mexicano Pro Bono. Es una organización que funge como enlace entre grupos en situación de vulnerabilidad, organizaciones de la sociedad civil y emprendedores sociales y microemprendedores. Lo que hacemos justo es canalizar las necesidades jurídicas que ustedes tengan para que expertos en la materia puedan llevar estos casos de manera pro bono. Se entiende el pro bono como este voluntariado profesional que se hace desde el expertise y desde la profesión del profesional en sí. En este caso, nosotros estamos colaborando con grandes firmas como la que hoy nos acompaña, pero además de las asesorías puntuales que ustedes pueden recibir gratuitamente de nuestra parte, también hacemos estos enlaces con otras organizaciones como Imaginación, para que los expertos vayan a platicar sobre temas de muy interés para ustedes, ¿no? Y en los que ustedes necesitan también como este apoyo puntual. El día de hoy nos acompaña el abogado Víctor González y me permito entonces leer su semblanza. Es licenciado en Derecho y postulante en maestro a Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana. Ha participado igualmente en diversos diplomados en materia de telecomunicaciones y tecnologías de la información. En el ámbito académico es profesor de las cátedras Teoría Constitucional y Derecho Constitucional Mexicano. Asimismo, ha sido profesor invitado en el posgrado en Derecho para Periodistas de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Comenzó su formación jurídica como becario en la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles AC. Asimismo, se desarrolló como pasante del Bufete Jurídico Gratuito Social AC de la Universidad Panamericana y paralegal en Lexo Informática a Abogados. Actualmente se desempeña como asociado junior en BGBG en las áreas de telecomunicaciones, medios y tecnologías y protección de datos. Es autor de diversos artículos en materia de derecho constitucional, telecomunicaciones, protección de datos y libertad de expresión, y ha sido invitado en programas de radio como especialista en materia de telecomunicaciones. Así que, Víctor Andrés, muchas gracias por estar aquí con nosotros y apoyarnos con este tema. Te dejo a ti el micrófono. Muchas gracias a todos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a hacer la dinámica que vamos a seguir es cualquier duda que tengan, si van surgiendo dudas a lo largo de la presentación, por favor las escribimos en el chat y al final de la sesión tenemos una sesión de preguntas, un poco para que podamos seguir avanzando sobre el tema y ya al final vemos todas las preguntas que puedan llegar a tener. Efectivamente, como bien señala Aremi, pues en mi área de trabajo, pues vemos diversos temas, principalmente yo me dedico al tema de telecomunicaciones, pero finalmente nuestra área involucra diversas áreas del derecho, como es la que hoy vamos a hablar, que es propiamente el derecho de la propiedad intelectual. Sí, denme un momento para poder proyectarles. Ok, bien. Ok, entonces, vamos a hablar de la propiedad intelectual. ¿Qué es lo primero que tendríamos nosotros que distinguir de la propiedad intelectual? ¿Qué entendemos por la propiedad intelectual? ¿Cómo se come esto, no? ¿Qué es? Primero que nada, tendríamos nosotros que distinguir que la propiedad intelectual o el derecho de la propiedad intelectual es esta protección jurídica que se da a las ideas. Yo tengo una idea y de alguna manera tengo que protegerla. Entonces, el derecho, dentro de esta rama, me permite que el Estado proteja de determinada manera la idea que yo tuve y que yo pueda hacer determinadas cosas con esa idea. Entonces, para ello,
el derecho de la propiedad intelectual vamos a encontrar que se divide en dos ramas. Por un lado, vamos a tener la rama de la propiedad industrial y por otro lado vamos a tener el derecho de autor. A lo largo de la plática vamos a ir viendo cuáles son las diferencias de cada una, ¿no? y qué implica cada una de ellas. Si bien ambas se conglomeran en una materia que se denomina propiedad intelectual, cada una tiene sus asegúnes. Respecto de la propiedad industrial, podemos encontrar que esta subrama del derecho va a proteger determinadas cosas como son las marcas, como son las patentes, ¿no? Diseños industriales, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, el derecho de autor lo que va a proteger propiamente son las obras artísticas, literarias y demás, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante a qué se refiere cada una de ellas. Entonces, como les mencionaba hace un momento, ¿qué vamos a entender nosotros por propiedad intelectual, ¿no? Es toda creación de la mente, ¿no? Por ejemplo, inventos, literatura, trabajo artístico, diseños, símbolos, imágenes, que crea el ser humano, ¿no? Como les menciono, se divide en estas dos grandes partes, que es la propiedad industrial y el derecho de autor. Vamos a entrar propiamente primero al tema de la propiedad industrial. ¿Qué vamos a encontrar y qué vamos a proteger nosotros dentro de la propiedad industrial? El primer tema que nosotros vamos a abordar es el tema de las marcas. ¿Qué es una marca? Cuando yo creo una empresa, cuando yo creo un producto, un artículo, ¿no? Algo que yo quiero vender, pues lo primero que quiero hacer es que el público, ¿no? La gente, me identifique por algo, que sepa que soy yo. Entonces, yo voy a salir al mercado, ¿no? Yo voy a crear, no sé, a lo mejor, un ejemplo muy burdo, libretas, ¿no? ¿Qué tipo de libretas voy a crear? ¿Cómo quiero que me conozcan? ¿Me quiero que me conozcan a mí como Víctor o quiero que conozcan que son las libretas de determinada? ¿Esto para qué es? Pues para que la gente, de alguna manera, asocie. Vamos a encontrar muchísimos tipos de marcas, ¿no? Pero finalmente el objetivo de crear una marca es ese, identificar un producto con una identidad. Hoy por hoy, si yo les digo, les empiezo a describir, no, pues es que vamos a hablar de una marca que su logo es de color rojo con blanco y es una bebida y es una bebida azucarada. Entonces, en nuestra mente podremos ya estarnos imaginando que estoy hablando de la marca Coca-Cola. O estoy hablando de un producto que son computadoras, celulares, audífonos, es decir, es una marca de tecnología y su logo es una manzanita mordida. Todos ya sabemos entonces que estoy hablando de la marca Apple. Ahora, yo al crear esta marca, esta identidad, ¿no? Pues lo voy a hacer de determinada manera. Ahorita mencionaba, ¿no? Ciertos elementos, ¿no? Colores, formas, símbolos, ¿no? Entonces es cualquier signo perceptible por los sentidos capaz de ser representado. Y en ese sentido, estos símbolos pues tienen que ser protegidos de determinada manera y por determinado tiempo. ¿Cómo se protege una marca? Yo ya tengo una marca, ya tengo una idea de cómo se va a llamar mi marca, de cómo la voy a representar, ¿no? Pues voy a ir ante un instituto, ¿no? A registrar mi marca para que ese instituto me reconozca que esa marca es mía y como ustedes ven en pantalla, se garantice esa protección por un periodo de 10 años. Ojo, esta protección puede ir prorrogándose. Vamos a ver varios ejemplos de marcas, ¿no? Mencionaba hace un momento el ejemplo de Coca-Cola o el ejemplo de Apple. Aquí vamos a ver otro ejemplo muy característico, una marca de café que propiamente lo que vende no es café, sino que vende es una experiencia. Por un lado, si yo les digo Starbucks, inmediatamente ustedes se posicionan en un lugar, ¿no? Con una
con una determinada composición de ciertas mesas, de ciertos colores, ¿no? de ciertos uniformes, de ciertos sabores, ¿no? Simplemente por yo decirles la palabra Starbucks. Ahí ya tenemos un tipo de marca. Si yo les pongo este diseño que está en medio, ¿no? Si vamos por nuestro vasito de Starbucks, con simplemente ver la sirena, aunque no diga Starbucks, sabemos que es un producto de esa marca. Y finalmente, otro tipo de marcas que pueden ser aquellas que combinan ambos elementos. Es decir, la sirena en el centro y el nombre arriba, ¿no? Starbucks. De esto vamos a encontrar muchísimos ejemplos de igual forma. Y a lo largo de cómo han ido avanzando las marcas, igualmente vamos a encontrar esos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en un primer momento, si nosotros pensamos en el buscador Google, el logo de Google es como tal la palabra de colores. Pero hoy por hoy el logo también puede ser solamente la G de colores. Coca-Cola de igual manera, su logo se compone de su nombre. Pero también si vemos las dos Cs, con esa tipografía, sabemos que estamos hablando de Coca-Cola. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para poder registrar una marca? Primero que nada es identificar qué tipo de marca va a ser. Si solamente va a ser una palabra, si tiene un diseño, y palabras, si es un conjunto de ambas, ¿no? Ya que tenemos esto, entonces pues nosotros tendríamos que ir ante este instituto, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para nosotros poder registrar esta marca. Ahora, ¿qué necesitaríamos nosotros ante ese instituto? Les digo, en primer momento, determinar qué tipo de marca es. Segunda etapa de este proceso es saber de qué es nuestra marca o respecto de qué es nuestra marca. Y para eso, nosotros tendríamos que analizar en qué clase se encuentra nuestra marca. Para ello, existe una clasificación de todas las identificaciones donde puede entrar una marca, que se denomina la Class NISA. En esta clasificación se desglosan productos y servicios, ¿no? Dentro de 45 clases. Vamos a encontrar que están divididas en dos, ¿no? De una clase 1 a una clase 34 se refiere a productos y de una clase 35 a una clase 45 servicios. Si nosotros la siguiente recomendación que haríamos es entonces ir a ese catálogo para entonces decir, ok, ¿yo qué voy a vender? ¿De qué va a ser mi marca? Ah, oye, yo quiero montar un salón de fiestas infantiles. Ah, ok, entonces seguramente mi producto, mi marca, mi servicio, la voy a encontrar dentro de las clases que comprenden de la 35 a la 45. Oye, no, mi marca va a ser de libretas, ¿no? Lo que yo voy a vender son libretas. Entonces, seguramente la clase va a estar dentro de la 1 a la 34, donde yo pueda encuadrar mi venta de libretas. Vamos a ver aquí, por ejemplo, algunos ejemplos de estas clases, ¿no? Por ejemplo, yo quiero vender sombreros. Sombreros para la playa. Ah, mira, entonces, cuando yo presente mi solicitud ante el INPI, en el desglose que yo le tengo que hacer al INPI bueno, mi marca se llama así, el logo es la clase en la que yo voy a tener que encuadrar mi registro es entonces en la clase 25, que consiste en prendas de vestir, calzado y artículos de sombrería. Entonces yo al INPI le estoy diciendo, oye, mi marca se va a llamar de determinada manera, yo voy a fabricar sombreros y por ende la clase que me aplica es la clase 25. Vuelvo al ejemplo del salón de fiestas infantiles. Oye, pues mi servicio es de entretenimiento, ¿no? Entonces, servicios como tal de un salón de fiestas. Entonces, tendría yo que analizar, bueno, podré encuadrar yo dentro de la clase 43, que es servicios de restauración, es decir, de alimentos y hospedaje temporal. Bueno, habría que analizar si entra ahí en esa clasificación o si bien entra en otra clasificación, ¿no? Eso también es importante a la hora de nosotros
analizar un registro de marca, una protección, para proteger nuestra marca y nuestra identidad hacia el público. Bien. Como les digo, en México y en el mundo se sigue este sistema de clasificación de marcas. Debe describirse como tal esta marca en las clasificaciones. Y ojo, aquí hay un punto muy importante. El hecho de que yo registre una marca en México no necesariamente implica que yo estoy protegiendo mi marca en todo el mundo. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente, cuando empezamos un proyecto, cuando empezamos un negocio, pues empezamos en pequeño. Oye, pues yo voy a empezar en mi colonia, ¿no? en mi delegación, en mi alcaldía, en mi municipio, en mi estado, ¿no? Y poco a poco la marca va a ir creciendo. Entonces, en ese sentido, como poco a poco va a ir creciendo, pues poco a poco también tenemos que ir ampliando esa protección del derecho. Oye, es que ya voy a comercializar en Estados Unidos. A la marca le ha ido muy bien, ha crecido bastante y entonces en ese momento tendré que voltearme a ver, ¿no? Esa protección amplia de mi marca, ¿no? Habrá ocasiones en que lo podrán hacer desde un inicio. Oye, pues yo voy a, mi producto va a ser una marca de mezcal y pues mi idea es venderlo en México y a su vez exportarlo. Entonces, desde ese momento habría que determinar si solamente lo registro en México o registro mi marca también en otros países, ¿no? En otras jurisdicciones. Eso es importante saberlo desde un inicio, saber qué tipo de negocio es, saber qué tantas implicaciones va a tener para también un poco comprender el alcance que se va a necesitar y la protección como tal que se va a necesitar en las diferentes jurisdicciones que existan. ¿Cuál es el procedimiento como tal para hacer un registro de marca? Lo primero que tendríamos que hacer es llenar esa solicitud de marca que nosotros podemos descargar de la página del INPI, llenarla adecuadamente. Como les dije anteriormente, hay que determinar muy bien todos los elementos para su adecuado llenado. Básicamente los datos que les van a pedir son datos de ustedes, nombre, datos de contacto, que es teléfono, dirección, correo, que la titularidad va a ser de ustedes de esa marca, cuál es la marca, cuál es el nombre, tiene un logo, no tiene un logo, tiene algún nombre comercial, un eslogan, ¿no? Y una vez que se llena todo ese formato, se presenta ante el INPI y el INPI tiene un plazo, ¿no? Para publicar que se está intentando registrar esa marca. ¿Por qué? ¿Qué sucede si yo intento registrar una marca que ya existe? Entonces, supuesto, bueno, el INPI va a analizar, oye, a ver, la marca que quiero registrar, pues es una marca que ya existe. O bien, que a lo mejor no es una marca que ya esté registrada, puede existir pero que no esté registrada, y que alguien más la esté usando antes que yo. Voy a poner un ejemplo a lo mejor muy burdo. Yo quiero registrar la marca McDonald's. Bueno, lo que va a hacer el INPI me va a decir como de, oye, pues es que esa marca ya existe. Ya la tengo yo registrada, mira, es de alguien más. Pero ¿qué tal que yo quiero registrar una marca que se llame Ferretería Don Gonzalo, ¿no? Y Don Gonzalo es un señor que lleva con su ferretería más de 40 años. Y casualmente, cuando el INPI da este plazo para que yo intente registrar esa marca de Ferretería Don Gonzalo se va a meter, ¿no? Y va a decir, como, oye, alguien quiere registrar esto, pero pues esa marca yo la tengo desde hace 40 años y todos mis vecinos ubican que Ferretería Don Gonzalo soy yo. Y entonces podrá oponerse a ese registro de marca acreditando que él es Ferretería Don Gonzalo y que efectivamente lleva 40 años, ¿no? Siendo él Ferreterías Don Gonzalo. Por eso da el INPI este plazo, por si alguien se opone a este registro de marca. Una vez pasado este plazo, entonces ya el INPI cerrará su análisis y entonces podrá dar una respuesta de si se registra o se rechaza la marca. Ojo, hay marcas que no se pueden registrar. Yo no puedo registrar un restaurante
con la marca restaurante. Porque se entiende que es una palabra que engloba a un todo, a un servicio. Igual yo no puedo registrar la marca computadoras, ¿no? Porque se entiende que es un producto como tal. Hay ciertas cuestiones que no puedo yo registrar por esa situación, marcas descriptivas como tal. Es puesto o panaderías o nombres de ese estilo. De igual forma, dentro del análisis que hace el INPI a la hora de registrar una marca, es revisar que dicha marca no se parezca a otra. Es decir, ok, yo no quiero registrar la marca Coca-Cola, pero ¿y si le pongo Coca-Cola? ¿Podré registrarla o no? Oye, pues no es la misma marca, el nombre es diferente, por una letra. Pero ¿y si el logo que yo estoy poniendo son exactamente la misma tipografía de la Coca-Cola, nada más que en vez de la O es una U? El INPI me va a decir, oye, es que hay cierto grado de confusión con tu marca. La gente puede asociar tu marca y la otra y crear ese grado de confusión. Y este grado de confusión puede ser por diversas situaciones. Puede ser o porque suenen igual, o porque las características gráficas sean las mismas, o por una característica conceptual. Recordemos que hay varios tipos de marcas. Vamos a ver algunos ejemplos. Si yo intento registrar una marca que se llama Arpón, y a su vez existe una marca previamente registrada que se llama Harpoon, fonéticamente suenan muy similares. Esto puede crear cierto grado de confusión. Ojo, aquí hay que determinar varias cosas también. Uno, pertenecen a la misma clase, prestan el mismo producto, el mismo servicio. Un poco, todo eso determina el INPI en el estudio que hace. Pero un primer grado de confusión por el cual el INPI nos podrá rechazar un registro de marca es porque las marcas puedan sonar igual y entonces pueda generar este grado de confusión, ¿no? Les ponía el ejemplo de Coca-Cola y Coca-Cola. Solamente cambia una letra. Entonces sí podría haber un grado de confusión fonéticamente hablando. Y por eso el INPI podría negarnos el registro de la marca. Siguiente ejemplo, una similitud por características gráficas, ¿no? Tenemos aquí el ejemplo de una marca que se llama Kipling, ¿no? Que es un circulito con una estrella en medio. Y por otro lado, New Army, que igual tiene es un círculo con una estrellita en medio. Si yo voy por la calle, voy por una tienda y veo a lo lejos el logo de New Army y no me fijo bien, ¿podría yo confundirme con que es el logo de Kipling? Puede ser. O viceversa, que yo vea el logo de New Army y crea que es el logo de Kipling. Entonces también por esa situación el INPI podría negarnos un registro de marca. Y características conceptuales, ¿no? Aquí tenemos una marca que se llama Suol, que es un suavizante de telas, y por otro lado tenemos Suavitel, que también es un suavizante de telas. ¿Por qué hay grado de confusión? ¿Cómo se está registrando la marca? El logo tiene determinada teoría, pero si vemos como tal, toda la imagen es el logo, una mamá y un bebé, en ambos casos. Entonces puede crear cierto grado de confusión. ¿Por qué sería importante que nosotros cuidemos esto más allá del registro? Porque al final del día lo que nosotros hacemos con una marca es crear una identidad. Y no queremos que esa identidad se confunda. Ojo, puede haber dos situaciones. Por un lado, ¿no? Pues es que Coca-Cola es muy famosa y entonces pues yo me quiero colgar de eso y con ese grado de confusión, si le pongo Coca-Cola, ¿no? Pues la gente me va a comprar porque se va a confundir. Pues eso está mal. Si por otro lado, yo no quiero que la gente deje de comprar mis productos, que alguien más y compre otros productos pensando que son los míos. Entonces, por esa razón es que se da este tipo de protección.
¿Qué recomendaciones diríamos nosotros en el caso de que alguien desee registrar una marca? Lo primero que nada, como les mencionaba, es realizar una búsqueda de la disponibilidad antes de presentar la marca. Oye, pues yo escogí, está padrísimo, ¿no? Pero ese nombre ya existe, no existe. Yo, por fuertes herramientas, ¿no? Yo le quiero poner BGBG a mi despacho. Ah, no, pues ya hay un despacho que se llama BGBG. Oye, yo le quiero poner Ferretería Don Gonzalo. Si lo googleo y me sale Ferretería Don Gonzalo, bueno, pues ya probablemente ya exista una marca. Pero a su vez existen mecanismos de búsqueda como MarcaNet, que es una función que tiene el INPI, donde nosotros podemos encontrar tanto las clases de las que hablábamos hace un momento, como las marcas y a quién pertenecen las marcas. Entonces, sí es importante que antes de que nosotros presentemos un registro de marca ante el INPI, nos cercioremos de que no exista esa marca registrada ya previamente. Ser cuidadoso también a la hora de registrar nuestras marcas, ¿no? Hay un dicho popular que dice que el que mucho abarca poco aprieta. Entonces sí ser muy cuidadosos en que nuestra marca sea específica, ¿no? Oye, yo voy a vender libretas, yo voy a vender computadoras, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día yo a mi marca le meto que voy a vender refrescos, computadoras, sillas, ¿no? Y entonces le meto toda, se me ocurra la próxima semana a generar conflictos dentro del INPI, como a ver, pues, ¿qué vas a vender? ¿No? Hay que ser un poquito más específicos con el registro de nuestra marca y qué va a representar nuestra marca. A la hora de ya realizar nuestro registro de marca, pues estar muy al pendiente del procedimiento para monitorear si es una marca en conflicto, si alguien más está reclamando que esa marca es suya, ¿no? Si previamente ya existe, si no estaba registrada, pero como el ejemplo de Ferretería Don Gonzalo, ¿no? Pues hay una persona que ya está usando esa marca previamente, aunque yo no esté enterado de ello, porque a lo mejor no somos del mismo estado, o de la misma alcaldía, o del mismo municipio, ¿no? Asegurarse también que una vez que ya me dieron la marca, o que yo estoy analizando esa marca o que yo quiero registrar y alguien más está reclamando una oposición de que ellos tienen esa marca, pues verificar que efectivamente sea una marca que se esté utilizando, ¿no? Es decir, si yo voy a registrar el ejemplo de Ferreterías Gonzalo, pues verificar que efectivamente sea una ferretería, que efectivamente sea Don Gonzalo, ¿no? Y llevar un adecuado conteo de los plazos para este registro de marca. Y que cualquier cambio, recuerden que esto es por un plazo de 10 años, y cada periodo de tiempo nosotros podemos renovar esa marca. Con esto hay que tener muchísimo cuidado, que no se nos pueda pasar y que el día de mañana, ¿no? Después de 10 años, pues nuestra marca ya no esté protegida, ¿no? Entonces, sí asegurarse que si yo realizo un cambio, ¿no? Por ejemplo, o renuevo mi marca, pues quede efectivamente registrado ante el INPI, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que suelen hacer muchas marcas? Empezamos una marca con cierto logo, ¿no? Con ciertas características, y cuando llega el momento de renovar el registro, pues se hacen actualizaciones, ¿no? Se actualiza el logo, se hace más sencillo, o se cambia la tipografía, o otras cuestiones, ¿no? Pero sí cuidar que todas estas modificaciones y todos estos cambios queden efectivamente reflejados ante el INPI. Esto respecto de las marcas, como tal. Aquí no estoy creando nada, tal, sino estoy creando o no estoy creando una físico, pues, sino estoy creando una identidad. Estoy haciendo que de alguna manera mis clientes me identifiquen con algún nombre, con alguna imagen, con algún sonido, con algún aroma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sigue entonces? ¿Y qué otra cosa también podemos proteger ante el INPI? Los inventos. ¿Cuál es el mecanismo idóneo para proteger un invento? Pues propiamente son las patentes. ¿Qué es una patente? Es un derecho exclusivo otorgado para una invención o un proceso inventivo que proporciona una nueva forma para hacer algo. ¿Cuál es el ejemplo clásico o más natural de una patente? Sobre pretexto de ahora la situación en la que estamos viviendo, las vacunas, las medicinas,
Porque son muchísimos los laboratorios que están trabajando en el desarrollo de una vacuna. ¿Por qué no pensamos de, oye, por qué no se juntan todos, ¿no? y pues crean una sola vacuna juntos? ¿No? Pues porque al final del día, ese invento, ese proceso inventivo que está haciendo cada uno de los laboratorios, va a terminar siendo protegido por una patente y por lo tanto puede comercializar ese producto, esa patente. Ahora, las patentes pues no son eternas. Tan es así que, tomando el ejemplo de las medicinas, tenemos también productos que son genéricos. Es decir, que en su momento fueron una patente, pasó el tiempo de protección de 20 años de la patente y entonces tienen que liberar la patente. Y entonces ya cualquier persona puede producir ese producto. ¿Para qué será importante entonces que existan las patentes? Al final del día, como les digo, es un proceso inventivo que buscamos proteger, es un proceso inventivo que buscamos proteger para poder comercializar con él. Y porque al final del día, si nosotros comercializamos con esta patente, esto genera, ¿no?, fomenta la innovación. Es decir, que por este tiempo de 20 años, pues yo voy a poder disfrutar de los beneficios de yo haber descubierto un proceso para realizar algo o haber creado un nuevo producto. Como les digo, el ejemplo más claro es el tema de las medicinas. ¿Cuál es la protección que se otorga concretamente en una patente? Como les digo, este certificado, esta patente que te da el INPI, te permite, entre otras cosas, utilizar, distribuir o vender comercialmente este producto únicamente a ti. Es decir, si yo desarrollo la vacuna contra el COVID, pues yo solamente venderla, mi fórmula. Si yo descubro que alguien más está utilizando mi fórmula y está comercializando por su parte, pues entonces yo podré ir a reclamarle, ¿no?, que está utilizando una fórmula que está patentada por mí. Y entonces podrá iniciarse un procedimiento para que deje de hacerlo, o bien que me pague a mí por utilizar esa patente. Por eso es importante también el tema de la patente, ¿no? Les digo, los derechos que se otorgan a nosotros obtener una patente, un registro de patente, pues decidir quién puede o no utilizarla, ¿no? Si yo el día de mañana encuentro que alguien está utilizando esa fórmula que yo desarrollé, pues puedo prohibirle, o bien decirle como de, ok, puedes seguirla utilizando, pero me tienes que pagar, porque yo te doy el permiso de utilizar mi patente. Les digo, no solamente, el ejemplo más claro son las medicinas, pero puede ser también con cualquier otra cosa, ¿no? Como temas de desarrollos de determinados productos. Ok, ahora, ¿cómo se obtiene la protección de una patente? Para que nosotros podamos obtener una patente, a ver, no es como que yo vaya y toque el instituto, oye, quiero patentar esto, ¿no? Va a decir el instituto como de, a ver, pues primero preséntame la documentación que acredite ciertos elementos para que yo pueda determinar que efectivamente se trata de una innovación que tiene derecho a ser patentada. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener que reunir 3 elementos, que ustedes tienen ahorita en pantalla, para que podamos considerar que se trata de una patente. En primer lugar, que tenga un elemento de novedad. Es decir, que la innovación debe tener algunas características nuevas. Yo estoy creando algo, no estoy copiando algo que ya existe, sino, o a lo mejor estoy basándome en algo que ya existe, pero estoy aportando nuevos elementos de innovación al producto. Concretamente, por ejemplo, en este caso, vamos a tomar un ejemplo de una patente mexicana. La televisión era un producto que ya existía en blanco y negro en el mundo. Sin embargo, es un mexicano quien crea la televisión a color y se patenta como tal la televisión a color. ¿Es un producto que ya existía? Sí, ¿no? Una caja que transmitía imágenes.
en blanco y negro. Sin embargo, se le agregan elementos de innovación que hacen que esas imágenes ahora ya sean a color. En ese sentido hay un proceso de innovación y hay algo que aporta características nuevas al producto y por ende puede ser patentado. Tiene que pasar por una etapa inventiva, es decir, un proceso en el cual estoy creando o modificando algo para mejorarlo. Es decir, que la invención no debe de ser un producto de la deducción. Sí tiene que haber un proceso creativo anterior. Y una aplicación industrial. Es decir, que pueda ser capaz ese producto o esa invención de ser utilizada de forma industrial o comercial. Yo la pueda incorporar en algún proceso de la industria o bien pueda comercializar con él, ¿no? Lo pueda vender, comprar, etcétera, 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 ¿no? Es decir, que no sea nada más un producto teórico, que solamente lo pueda enseñar en las universidades, ¿no? Y ya, ¿no? Tiene que tener una aplicación práctica. Ya lo mencionaba hace rato un poco, pero ¿es posible guardarlo en secreto? La realidad es que no, ¿no? Las patentes justamente se otorgan a cambio de la divulgación completa de la invención. Sin embargo, como les mencionaba al principio, es un proceso de un tiempo determinado. Yo tengo esta protección durante 20 años y una vez que pasen esos 20 años de protección de la patente, entonces la patente podrá liberarse y cualquier persona podrá producir ese producto que yo estoy haciendo, que está previamente patentado. Un poco el tema de cómo es el procedimiento ante el INPI, pues digo, se presenta, es un poquito similar, ¿no? Se presenta, hay un examen por parte del INPI de la patente que yo estoy intentando obtener, del producto o el procedimiento o la invención que yo estoy buscando que se proteja, y sigue este procedimiento, ¿no? El INPI recibe esta solicitud, hace un examen respecto de la documentación formal de los documentos que yo estoy presentando, hace un examen ya a fondo de lo que efectivamente estoy buscando registrar. Si estoy buscando registrar una vacuna, un medicamento, pues hará un estudio respecto de la fórmula. Si yo estoy buscando registrar a lo mejor un producto, analizará la composición de ese producto, si efectivamente reúne las 3 características que nosotros contestar el INPI como, oye, pues sí se puede registrar tu patente, sí o no, y entonces proceder a los pagos correspondientes, ¿no? Y ya otorgar o, en su caso, rechazar la patente. Vamos a ver unos ejemplos de patentes. Este producto que tienen ustedes ahí en pantalla, aunque vienen las descripciones en inglés, pues es una máquina de tortillas, ¿no? Y su inventor es Víctor Savi, y es el 30 de septiembre de 1949. El ejemplo que les ponía hace rato, la televisión a color, de Guillermo González Camarena, y es del 20 de mayo de 1963. Otra patente, ¿no? Un teléfono celular. ¿Quién es el diseñador? Anthony Michael. ¿Y quién es el propietario como tal de esa patente? Es Apple Inc. Luego estos son algunos ejemplos de patentes como tal. Ojo, aquí hay tres modelos de inventos que nosotros podemos utilizar para registrarlos. El que les acabo de explicar es el tema de las patentes, que, como les decía, los elementos esenciales que tiene que reunir para que yo pueda registrarla como una patente como tal, es que implique una novedad, implique una actividad inventiva y tenga una aplicación industrial o comercial. Ojo, una vez que yo registro esta patente, tengo un tiempo límite para efectivamente, ¿no? Utilizarla de 4 a 6 años y tiene una vigencia de 20 años. ¿Qué pasa si yo no reúno a lo mejor todos los elementos de actividad inventiva? Oye, pues es algo que es un producto que ya existe, pero que su modelo de creación que yo estoy haciendo es diferente.
pues entonces no me lo van a patentar porque es algo que sí es reproducible, pero no pueden utilizar el mismo sistema que utilizo yo para elaborarlo. Oye, es que yo fabrico sillas. Ah, pero yo tengo una máquina, yo desarrollé una máquina que desarrollar una silla me lleva la mitad de tiempo que el promedio de las personas que hacen sillas. Como tal, es un producto que ya existe, pero el modelo de utilidad que yo estoy creando para hacer estas sillas, porque son de determinada manera, ¿no? Con determinadas características para determinadas funciones, es distinto a los demás. Hay una actividad nueva, sí hay una novedad. Hay una aplicación industrial, sí también, porque al final del día yo hago esto para comercializarla. Pero como tal no estoy creando nada nuevo. Estoy haciendo sillas. De otra manera y con otro proceso, pero estoy haciendo sillas, es un producto que ya existe. Entonces estoy desarrollando un modelo de utilidad. Este tiene una vigencia de 10 años de protección. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar al final del día? Pues obtener patentes, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, cuando nosotros busquemos salir al mercado, pues lo que busco es, en un primer momento, pues no tener competidores, poder comer al mercado. Sin embargo, si ya tengo otros competidores, bueno, pues a lo mejor quiero ser mejor que esos competidores en determinadas situaciones y por eso tendré entonces a mi alcance este modelo de utilidad para que no copien la manera en la que yo desarrollo determinado producto. Y un diseño industrial, ¿no? Que es propiamente nada más un proceso de innovación, ¿no? No hay una actividad inventiva, no hay una aplicación industrial, simplemente es un diseño industrial. Es como de, yo creo que esto se puede hacer de esta manera y lo quiero proteger, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía no lo termino de desarrollar, porque a lo mejor no tengo el capital para poder desarrollarlo, ¿no? Etcétera, etcétera. Sin embargo, tengo la idea y la quiero proteger. Y es solamente 5 años y renovable hasta otros 5 años más. Entonces, estos son los 3 supuestos de protección que nosotros podemos tener por parte del INPI. ¿Cuál es nuestra sugerencia respecto del registro de patentes y los modelos, los diseños industriales y demás? Bueno, lo primero que nada es, en este caso sí solicitar la asistencia de un experto en la redacción de patentes, porque a diferencia de las marcas, que es un formato relativamente sencillo, pues una patente sí implica más cosas. Al INPI sí hay que presentarle más información. ¿Por qué? Porque al final del día es una protección mayor. Entonces, si lo que vamos a buscar es una patente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la industria farmacéutica, pues entonces el INPI nos va a pedir mucha información de fórmulas, de ciertos procesos químicos, etcétera, etcétera, ¿no? Si nosotros estamos desarrollando a lo mejor una máquina, pues nos va a pedir igual los procedimientos de desarrollo para llegar a ese producto final, ¿no? Y lo mismo para los modelos de utilidad o los diseños industriales, ¿no? El INPI nos va a pedir ciertos elementos para poder determinar si puede otorgarnos o no. Si hay esta actividad inventiva, ¿no? Si hay una novedad en lo que nosotros estamos haciendo, si hay como tal una actividad inventiva y si tiene una aplicación industrial o comercial. Eso respecto a lo que implica a la propiedad industrial. Como les señalaba al principio de esta charla, nuestro derecho de la propiedad intelectual lo vamos a dividir en 2. Por un lado, lo que ya mencionamos hasta ahorita, que es el derecho de la propiedad industrial, que su autoridad en México es el INPI. Y por otro lado, vamos a analizar como tal lo que son los derechos de autor. ¿Cuál es la diferencia o por qué se distinguen unos de otros? Si nos damos cuenta, analizando un poco lo que hemos platicado hasta ahorita respecto del INPI y las marcas, patentes, diseños industriales y modelos de utilidad, lo que está protegiendo son propiamente temas comerciales, temas de invención, temas de aplicación como tal. En el derecho de autor que vamos a encontrar más bien obras artísticas, ¿no? El concepto que tenemos nosotros de derecho de autor en nuestra legislación es ese reconocimiento que otorga el Estado a toda creación de obras literarias, artísticas, ¿no? En virtud del cual su creador
goza un derecho de tipo personal denominado derecho moral y un derecho de carácter económico denominado derecho patrimonial. ¿Qué vamos a encontrar aquí o cuál es el objeto de tener esta protección en el derecho de autor? Como les digo, vamos a encontrar muchísimas cosas de otra industria. Propiamente, más bien la industria del entretenimiento. Aquí vamos a encontrar mucho de esa parte, ¿no? Vamos a encontrar programas, libros, guiones, cuadros, fotografías, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto es más bien una protección de otra índole, ¿no? Les digo, más bien vamos a encontrar otro tipo de protecciones aquí. Ojo aquí, porque, por ejemplo, temas de creación de software los vamos a encontrar aquí, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando hablábamos de la definición que tenemos nosotros del derecho de autor, mencionábamos que el autor de una obra protegida bajo el derecho de autor tiene dos derechos. Y la pregunta es aquí, estos derechos son, bueno, primero, ¿cuáles son? Y la segunda es, ¿por cuánto tiempo tengo estos derechos? A diferencia del INPI, que vimos que tenemos un registro de marca por determinado tiempo, una patente por 20 años, una protección de diseño de 10 años o de 5 años, ¿no? Aquí vamos a encontrar que la vigencia de la protección del derecho de autor puede tener dos supuestos. Durante la vida del autor y 100 años después de la muerte del autor, o bien 100 años contados a partir de la fecha en la que se divulgue el trabajo. Aquí hay que hacer otra acotación importante. Hay que distinguir bien respecto de cuál de los dos derechos estamos hablando. Si hablamos de los derechos morales o de los derechos patrimoniales. Concretamente, en esta parte, estamos hablando de los derechos patrimoniales, que son los derechos de explotación de una obra. Ahorita más adelante vamos a explicar a qué me refiero con cada uno de ellos. Ok, ¿cuáles son los requisitos para que yo pueda pedir la protección de la autoridad competente en la protección de los derechos de autor? Ya vimos que para los temas industriales es el INPI, para los temas de derecho de autor la autoridad competente se llama INDAUTOR. ¿Cuáles son los elementos que va a analizar el INDAUTOR para poder proteger una obra que sea de mi autoría? Lo primero es que exista originalidad, es decir, que la obra sea una creación propia de un autor determinado y que no sea copia de otra ya existente. Es decir, yo soy fotógrafo, ¿no? Y la foto que yo quiero registrar por un concurso, por alguna situación, es una foto que efectivamente yo tomé, ¿no? Yo agarré mi camarita, yo la tomé, yo hice un proceso de edición, ¿no? La foto es atribuible a mí. No vi una foto, me gustó mucho y quise replicarla, no, porque entonces ahí estaría yo copiando el trabajo de alguien más. Lo mismo pasa con un libro. Oye, yo quiero registrar este libro. Oye, pero pues ese libro ya existe y es de tal autor. Pues no es tuyo propiamente, es un plagio. Y el segundo elemento que va a estudiar el INDAUTOR para poder otorgarme la protección en materia de derecho de autor es que conste en un soporte físico. Okay. Vamos al punto de los derechos. ¿En qué consisten los derechos que tiene un autor respecto de su obra? Como les mencionaba, son dos tipos de derechos. Por un lado, los derechos denominados derechos morales, o bien, en otro punto, los derechos de explotación. ¿En qué consisten los derechos morales? ¿O cómo se come esto? Estos derechos morales son derechos personalísimos que tiene la persona. ¿Por qué los distinguimos en dos y no simplemente decimos que un autor tiene derechos sobre su obra? Porque hay algunos derechos que siempre van a ser de él. Invariablemente, si él está desarrollando una obra por encargo de alguien más, o si le va a vender el libro a alguien más, ¿no? Esos derechos siempre van a ser de él. Es decir, la fotografía que yo tomé siempre va a ser mía.
El autor voy a ser yo. El libro que yo escribí siempre se va a saber que es mío, que el autor soy yo. Y eso no se me puede quitar. Es irrenunciable. Yo no puedo renunciar. No, que ya no quiero ser autor de eso. No, pues tú lo escribiste, tú lo hiciste. El Estado no lo puede embargar, no prescribe este derecho. Y yo no lo puedo vender, no me lo pueden quitar. A esto vuelvo un poco al punto de hace rato de mencionar de por cuánto tiempo duran los derechos. Y aquí es la distinción del derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho moral siempre va a ser mío. 100 años de soledad va a ser siempre de García Márquez, hoy, mañana, pasado, en 100, en 200 años. El Quijote de la Mancha siempre va a ser de Miguel de Cervantes. La obra, el derecho moral siempre va a ser de esa persona. El derecho de explotación o patrimonial, no. Ahí es donde radica esta distinción. ¿En qué consisten como tal entonces los derechos morales? En la publicación, paternidad, integridad y divulgación. ¿En qué consiste cada uno de ellos? La publicación es la facultad que yo tengo para determinar si mi trabajo será publicado, divulgado o no. Yo escribo un artículo, yo escribo un libro y entonces yo decido si lo quiero publicar o no. Oye, no, pues es que fue un bestseller en México, hay que venderlo en Estados Unidos. No quiero, o sí quiero, ¿no? Eso ya queda al arbitrio del autor. Paternidad es la facultad de exigir que me sea reconocido la autoría de esa obra. Integridad, el rechazar cualquier distorsión a ese trabajo que yo tenga. Oye, es que por edición le vamos a cambiar unas frases, ¿no? A ver, yo lo escribí así y así quiero que se quede. Oye, es que la fotografía está padre, pues le vamos a poner un poquito de más luz y le vamos a... No, a ver, la foto es mía, yo la tomé, así es y así se queda. Y como decía, la divulgación, ¿no? La facultad de hacer que este trabajo se publique y se divulgue en diversos espacios o jurisdicciones. Ahora, ¿cuáles son los derechos patrimoniales o también conocidos como derechos de explotación? Son estos derechos que tiene el autor u otra persona para explotar la obra. Es decir, para que yo pueda recibir, pues, retribución por esta obra. ¿Cuáles vamos a encontrar aquí? Derechos de reproducción, derechos de distribución, derechos de transformación o en su caso, de comunicación pública. Igual que en el caso anterior, la pregunta es ¿en qué consiste cada uno de ellos? Como tal, el derecho de reproducción consiste en autorizar o prohibir la reproducción de obras en cualquier formato y por cualquier técnica. Aquí vamos a utilizar un ejemplo muy común, las telenovelas. Televisa es famosa por sus telenovelas, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. ¿Qué hace Televisa con sus telenovelas? Bueno, yo las produzco y las reproduzco en México. Oye, pero pues fíjate que fue un hit en México y pues una televisora colombiana y una venezolana y una ecuatoriana me quieren comprar la reproducción de esa telenovela. Bueno, y ya Televisa analizará, oye, ¿qué te voy a vender? Te vendo el guión, te vendo la idea, te vendo como tal el programa, ¿no? Derechos de distribución, facultad de autorizar o prohibir la distribución de obras, es decir, el derecho de uso. Los partidos de fútbol. Un ejemplo bastante claro. Cuando es el Mundial, por ejemplo, todas las televisoras quieren el Mundial. ¿Por qué? Pues porque son de los programas más vistos. Y entonces, pues ya veré, entonces oye, pues yo quiero distribuir este contenido. O bien películas. Oye, es que ya va a salir ahora
¿no? Por ejemplo, el tema de Mulan, la película de Mulan, pues entonces Disney decidirá si solamente la transmite en su plataforma Disney Plus o celebra contratos de distribución para que todos los cines en todo el mundo tengan la película de Mulan, ¿no? O decide comercializar también con Netflix, con Blim o con otras plataformas de streaming para poder comercializar esa película concretamente. Transformación, la posibilidad de autorizar o prohibir la difusión o explotación de obras derivadas. Lo mismo, yo te vendo la idea y tú puedes transformarla o no. ¿Qué sucede mucho con esto? Por ejemplo, reality shows, por ejemplo. Oye, yo creé el concepto de un programa donde van a ser artistas reconocidos en el país y van a estar en unas sillas y van a hacer castings a determinadas personas que van a ir a cantar, pero ellos no los van a ver, ¿no? Simplemente los van a escuchar y cuando quieran elegir a uno van a oprimir un botón, van a voltear a la silla y entonces se entiende que pueden elegir a esa persona, ¿no? ¿Cuál es el concepto que estoy utilizando? Un programa que se llama La Voz. Oye, pero es que entonces sí está padre el concepto, pero yo le quiero agregar también que exista una etapa en la que se enfrenten ellos o una etapa en la que canten con algún invitado u otra cosa, ¿no? Entonces ahí ya va a haber una transformación como tal de la idea. Te vendo el concepto y a su vez tú puedes transformarlo y agregarle o quitarle elementos. Y al final, la comunicación pública, que es todo acto por el que una pluralidad de personas, calificable como público, accede a una obra sin adquirir derechos de propiedad o de uso sobre soportes físicos que tenga una obra, ¿no? Propiamente la divulgación como tal. Ahora, como les digo, en este caso, en el derecho de autor, podemos encontrar a dos personas involucradas. Al autor y al dueño. En ocasiones vamos a encontrar que hablamos de la misma persona, en ocasiones vamos a encontrar que vamos a distinguir que pueden ser personas distintas. ¿Quién es un autor? El primer propietario y o titular de los derechos morales de explotación de una obra. Es decir, yo creé la obra y por lo tanto yo soy el primer propietario. Tengo esos derechos morales que jamás me van a poder quitar, ni yo puedo renunciar a ellos. Es decir, la obra es de mi autoría. Sin embargo, como les mencionaba, puede existir otra persona en esta ecuación, que puede ser el dueño. ¿Cómo puede ser que el autor y el dueño no sean la misma persona? Bueno, si yo escribí un libro, pues entiende que yo soy el autor y yo soy el dueño de la obra. Pero si yo estoy haciendo un trabajo científico, se entiende que el autor soy yo. Pero ¿y si ese trabajo científico lo estoy haciendo por encargo de una empresa, de una universidad, de un instituto? Quien en su momento tendrá esos derechos de explotación será quien me encargó ese trabajo, que puede ser un trabajo por contrato. Oye, pues yo quiero que hagas este trabajo de investigación. Oye, yo quiero que hagas este cuadro. Yo quiero voy con un pintor, le digo, oye, yo quiero un cuadro con estas características. Sí, señor, ¿cómo no? Me pinta mi cuadro, ¿no? Muy bonito, muy chulo. Aquí está su cuadro. Y el día de mañana que yo tenga el cuadro en mi casa o en mi oficina, ¿no? El cuadro es mío, pero yo no lo pinté. Seguramente tendrá ahí la firma del autor y probablemente una pequeña tarjetita que diga cómo se llama y quién es el autor y de qué año es y demás, ¿no? Y entonces, si el día de mañana yo quiero vender el cuadro, pues yo no le tengo que pedir permiso al pintor, porque el cuadro es mío. Pero la autoría siempre va a ser de él. Esto puede ser en virtud de un contrato que yo tenga con el pintor. El ejemplo que ponía de yo trabajo en un instituto, trabajo en una universidad, ¿no? Trabajo a lo mejor en una farmacéutica y estamos desarrollando determinados trabajos, investigación científica, ¿no? Y entonces en virtud de este trabajo que realizo en dicho instituto, o en dicha universidad, o en dicha empresa, ¿no? Pues yo realizo estos trabajos y al final del día, nuevamente, el autor de esa obra, de ese trabajo de investigación voy a ser yo.
pero quien va a poder venderlo, quien va a poder comercializar con él, pues es la empresa o la universidad o el instituto. Y ahí, dependiendo de la relación laboral que exista, ¿no? Ya se verá cómo se pueden dividir las aportaciones o los frutos que vengan de la explotación de ese trabajo. Y un trabajo de software, ¿no? Que igual, a menos de que se acuerde lo contrario, de que lo que yo vaya desarrollando sea de la empresa, si yo voy desarrollando dentro de un trabajo en un software, se va a entender que lo que yo realice en determinado software siempre va a ser de quien me está contratando, no mío. A grandes rasgos, esa es esa parte. Ahora, ¿cómo puedo yo explotar los derechos de autor? Pues vamos a ver varios ejemplos. En un primer momento lo que podemos ver es que yo hago una transferencia o yo hago una cesión de derechos, que son formalidades legales y como tal, como les mencionaba, solamente puedo transferir estos derechos patrimoniales. Jamás voy a poder transferir mis derechos morales. Es decir, si yo no pinto el cuadro, pues yo no puedo decir que el cuadro es mío. Ahora, ¿a qué se refiere con que sea una explotación o transferencia onerosa? Pues cualquier transferencia que implique dinero, que me cueste. Oye, yo mandé a hacer el cuadro por un contrato, pues yo le pagué al pintor, al artista, por hacerme ese cuadro. Y al final del día, puede ser que yo a lo que me dedique sea a tener galerías de arte y tengo diversos pintores, diversos artistas. Yo celebro con ellos contratos, ¿no? Entonces, pues yo tengo muchas obras, tengo muchísimos cuadros y yo me dedico a venderlos. A lo mejor al pintor le pagaré una cantidad y los venderé en otra cantidad porque a eso me dedico, ¿no? Pero en virtud de ese contrato yo puedo realizar esa actividad. Siempre se va a reconocer que el autor es el pintor, que no soy yo, pero quién tiene esos derechos de explotación, quién los está vendiendo y quien va a obtener esos frutos al final del día de la explotación de esas obras, voy a ser yo, ya sea que los venda o que, como les mencioné, tengo una galería de arte y cobre la entrada para que la gente vaya a ver los cuadros de los diferentes artistas. Otro punto importante es que también estas sesiones que se pueden dar de las obras pueden ser temporales. Ojo aquí, el cuadro como tal, yo lo compré. Ya el cuadro puede ser mío. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un guión de una película o los derechos de transmisión de un programa, una serie, una telenovela, un formato de algún reality show? No siempre necesariamente van a ser compraventas perpetuas, de que no, ya Televisa ya compró La Voz y ya La Voz para siempre es de Televisa. No, normalmente tienen una temporalidad. Lo mismo, por ejemplo, los derechos de distribución. ¿Qué sucede en estos contratos? Es, a ver, yo te estoy dando los derechos de transmisión de este programa en específico por este tiempo determinado. Y ojo, otra cosa muy importante hoy en día, por estas plataformas de manera determinada. No es lo mismo que yo transmita un contenido en cine que en televisión abierta, que en televisión de paga o que en plataformas digitales. No es igual. Lo mismo pasa, por ejemplo, con artistas, modelos, influencers y demás. ¿Cómo comercializan ellos? Comercializan sus derechos de imagen. Entonces yo firmo un contrato con determinadas empresas. ¿Para qué? Para que ellos puedan transmitir mi imagen, ese comercial que yo grabé, en determinadas plataformas. ¿Cómo vamos a determinar cómo se va a celebrar, cómo se va a explotar? Bueno, pues entonces tenemos que determinar, uno, ¿por cuánto tiempo se va a transmitir? Oye, el programa o el comercial se va a transmitir durante un mes nada más, o durante 3 meses. Ok, punto número 1. Punto número 2, ¿dónde se va a transmitir? ¿En México,
México y Estados Unidos, solamente en la Ciudad de México, solamente en determinados estados. Ok, ¿en qué plataformas se va a distribuir? Pues entonces habría que analizar. No, pues es para televisión, es para radio, es para cine, es para plataformas digitales, redes sociales, es para todos, ¿no? Y entonces en virtud de eso se irá determinando también cómo puede ir cómo se puede ir determinando esa explotación. Obvio, todo esto tiene que, de preferencia, estar por escrito, para su adecuada ejecución. ¿Cuáles son las sugerencias que nosotros hacemos respecto a la protección del derecho de autor? Muy importante, siempre tener contratos. Ya sea que nosotros seamos el autor de la obra, o ya sea que nosotros somos quienes vamos a encargar una obra, siempre revisar los contratos. Ya sea que nosotros creemos una empresa o que nosotros trabajemos en una empresa, siempre revisar estos contratos que se tienen firmados para determinar cuál va a ser el tratamiento que van a tener las obras. Oye, pues yo trabajo como diseñador en una empresa. Esos diseños que yo haga, ¿de quién son? ¿Son míos? ¿Son de la empresa? Oye, yo me dedico a hacer trabajos científicos. ¿De quién van a ser? ¿Quién va a poder tener los derechos de explotación? Yo me dedico a escribir artículos. Oye, yo puedo vender mis artículos, yo puedo, a lo mejor publiqué un artículo aquí, y lo puedo publicar en este otro lado, o necesito la autorización de mi empleador. Eso también es importante determinarlo. Igual, ¿no? Revisar y tener siempre contratos con desarrolladores externos. Oye, es que yo no tengo empresa, soy yo solito, y un poco volvemos al tema de la marca, ¿no? Que teníamos hace rato. Voy a contratar un diseñador para que me haga mi logo. Entonces, es importante tener un contrato con esa persona para que se entienda que ese logo siempre él va a ser el creador del logo, pero el dueño vamos a ser nosotros, porque nosotros lo estamos encargando con un contrato que queremos que nos haga ese logo con determinadas características. Igual, guardar cualquier información que pueda confirmar la fecha de creación de la obra. Normalmente, como les digo, lo idóneo es tener los contratos, pero igual guardar correos electrónicos y demás. Todo lo que sea necesario para poder acreditar la temporalidad de esa obra, desde cuándo se creó, quién la creó, si fue por encargo, etcétera, etcétera, etcétera. Y conforme a las compañías, tener todas las licencias requeridas para usar software por cualquier trabajo que se desarrolle en cualquier tipo de software o trabajo. Un poco ya para finalizar, digo, ya lo mencioné un poco a lo largo de toda esta presentación, pero ¿cuáles son las diferencias entre uno y otro? Como les mencionaba, para todos los temas de propiedad industrial, con quien nosotros vamos a voltear es con el INPI. Para todos los temas de protección del derecho de autor, vamos a nosotros a acudir ante la autoridad competente, que es el INDAUTOR. Son dos autoridades distintas y es importante que desde un principio determinemos la obra o la creación que nosotros estamos haciendo, ver en cuál de las dos de las dos subramas del derecho encuadra, para nosotros también identificar cuál es la protección que corresponde y acudir a las autoridades correspondientes. Y bueno, a grandes rasgos sería esa parte respecto de esta parte del derecho de autor. Hola chicos, surgieron algunas dudas durante la sesión. ¿Quieres que te las lea? Sí, por favor, sí veo que escribieron bastante. Ok, bueno, muchos pues escriben su asistencia, pero otros no. Te lo pongo. ¿Un logo de un nombre artístico se recomienda registrarse como marca o como creación? A ver, otra vez. ¿Un logo de un nombre artístico se recomienda registrarse como marca o como creación? Se recomendaría registrarlo como marca. ¿Por qué? Porque al final del día vas a explotar ese nombre artístico. No sé, hay, por ejemplo, algunos influencers que ya como tal, ellos son una marca. Entonces, ya sea que solo se registre como tal el nombre, o en ocasiones
su nombre ya lo tienen con cierto logo, y cuando sus videos, por ejemplo, ponen su loguito, ¿no? Para identificar que el video es de esa persona. Entonces, al final del día se va a explotar de forma comercial, y sí, la recomendación ahí sería registrarlo como una marca. Ok, siguiente pregunta. Para servicios audiovisuales, la clase NISA, ¿cuál sería? Ahí tendría que revisar exactamente cuál es la clase. Necesito meterme a un clavado. Habría que analizar, si no mal recuerdo, si existe como tal una clase de servicios audiovisuales. No la recuerdo. Si me puedes mandar un correo, les escribo mi correo y con mucho gusto te contestamos cuál es la clase específica para ese tipo de servicios o de productos como tal. Okay. La siguiente pregunta. Actualmente el Indautor no está en funciones. Están recibiendo las peticiones de registro vía virtual. ¿Esto me protege aunque sea de provisional de plagio? Sí, a ver, la realidad es que esta situación ahorita que nos está pasando nos vino a afectar pues, todos los sectores, ¿no? Entonces, un poco las autoridades también para poder seguir en funciones y trabajando, habilitaron determinadas formas de trabajar, como la cuestión electrónica. No sé en qué parte del proceso vaya. Ya se inició un procedimiento, sí, aunque no se haya iniciado de forma física, si ya se inició de manera virtual, ¿no? De manera electrónica, pues ya hay un antecedente ante la autoridad, y como tal pues ya hay determinada protección, ¿no? Habría que determinar también en qué parte del proceso va, pero ya hay como tal un antecedente. Entonces sí hay un determinado grado de protección. Ok, Teresa pregunta, cuando no hay contrato, ¿a quién le pertenece el encargado? Cuando no hay contrato, hay que determinar concretamente de qué estamos hablando. O sea, cuál es el desarrollo de obra. Un poco el tema de el caso concreto. Igual, ¿no? Si tienen dudas así muy concretas, me pueden mandar por correo. Ok. Siguiente pregunta. ¿Tengo que pagar por cada una de mis pinturas? Sí, eso es un punto importante. Cuando nosotros registramos una marca, una obra, ¿no? Cualquier cosa, sí se paga por obra. Ojo, ese sí es un tema importante. ¿Por qué? Porque en ocasiones, ¿no? Pues, vamos a ver que se vuelve excesivamente oneroso, ¿no? Como, oye, pues yo voy a registrar 15 cuadros, pues cada cuadro es un registro diferente. Entonces, pues sí, ahí hay que evaluar, y es un tema de, a lo mejor, si no tenemos la capacidad económica en un primer momento, procurar hacerlo de forma paulatina. Pero que sí conste en algún lugar la fecha de creación, ¿no? Por ejemplo, si hago pintura, si hago cuadros, lo que sea, en la parte donde pongo mi firma, a lo mejor ponerla igual en pintura la fecha, ¿no? Para que conste de que desde ese momento está hecha esa obra. Ok, pregunta Rodrigo. ¿Los proyectos sociales o culturales se pueden registrar? Sí, a ver, tendría que entender un poquito más también a qué tipo de proyectos sociales o culturales, o sea, qué tipo de trabajo. En un primer momento podría yo decirte que sí, pero sí tendría que analizar un poquito más a detalle de qué se trata. ¿Qué estás desarrollando como tal? Si estás desarrollando a lo mejor un proyecto de infraestructura de algo, o si estás desarrollando no sé, algún modelo de desarrollo de escuelas, o de algún festival, o no sé, o sea, tendría que ver un poquito más a detalle de qué se trata, para ver igual en cuál de todas las clasificaciones que analizamos anteriormente encuadra. Ok, Román pregunta, ¿cómo se hace el registro de obra multicopia numerada? Esto igual, si me lo pueden mandar por correo,
igual, o sea, todos los registros siguen el mismo procedimiento, nada más que distingue la información que tenemos que presentar y cómo la tenemos que presentar, ¿no? Pero preponderantemente todo esto se presenta de la misma manera. Esto como tal se hace ante el indautor y ojo, cuando nosotros vamos a presentar una solicitud ante el indautor es la solicitud como tal y la obra que nosotros vamos a registrar. Ahí mismo vamos a tener que definir, oye, esta obra tiene estas características, consta de esto, ¿no? ¿Son libros, son 2 libros, son 3 libros? Si ya saqué todo lo que se tenga que publicar, o si van a salir más, no sé si más libros, más números de lo que estoy yo publicando y demás. O sea, un poco también hay que definir bien desde dónde partimos y un poco para entender cuál es el modelo idóneo para su protección. Pero, les digo, o sea, se presenta ante el indautor con todas las características de cada una de las obras, a grandes rasgos. Ok, Ángeles pregunta, cuando nosotros no somos los diseñadores y el que ejecuta nuestra idea es un diseñador, ¿quién tiene el derecho de autor? ¿Y debe de haber un contrato? A ver, déjame, cuando nosotros somos... Es que puso nosotros somos, pero me imagino que se refería a que no somos. Ajá, sí, yo también quiero entender que, a ver, ojo aquí, lo que les mencionaba hace rato, sobre todo en los diseños. Sí es importante que tengamos un contrato. Siempre, ante todo, es importante que tengamos un contrato. ¿Por qué? Por protección. De las dos partes, para determinar quién puede explotar cada cosa. Ojo, ahí es importante determinar varias cosas. Punto número 1, este diseñador es un diseñador contratado específicamente por mí o por una empresa, es un diseñador externo, ¿no? ¿Cómo es la relación ahí? Y igual depende mucho el diseño, ¿por qué lo hizo? Si yo se lo encargué, pues al final del día el titular del diseño soy yo, porque es una obra por encargo. Si él lo ejecuta porque a lo mejor mi diseñador es quien me lleva a redes sociales y demás, ¿no? Bueno, él lo está ejecutando, pero en virtud de que deriva de una relación contractual conmigo. Aunque no exista un contrato físico, existe una relación contractual de que yo te tengo contratado para esa función. Lo idóneo es que exista un contrato escrito, pero es en virtud de esa relación existente. Digo, no sé si sea como tal esa duda. ¿Quién tiene el derecho de autor? Si él lo diseñó, él lo creó, él tiene el derecho, lo que denominamos hace rato como derechos morales. El derecho patrimonial, ahí habría que determinarlo. Si la obra la hizo por encargo mío, pues yo soy el dueño de la obra y como tal quien tiene los derechos patrimoniales de explotación soy yo. Si la hizo y no hemos celebrado nada, no me cedió los derechos, no fue por un contrato de obra por encargo, pues entonces quien tendría esos derechos de explotación hasta ese momento sería esa persona. Pero sí habría que determinar bien en qué momento se encuentra esa obra y esa relación. Ok. Elda pregunta, ¿un podcast se tiene que registrar y en dónde? Un podcast se podría registrar, sí, y se tendría que registrar en el indautor. Okay. Javier, en cuanto a explotación, no me quedó claro lo de empleador al 50% de la explotación. Ojo, ahí depende mucho del acuerdo que se tenga, de los contratos que se tengan. Por eso les mencionábamos que es muy importante que se revise toda la documentación que se tenga. Habrá acuerdos en las que, por ejemplo, un trabajo científico, 50% se va a la institución que te está patrocinando, te está pagando, que está publicando la obra, y el otro 50% se va al autor de la obra. Pero insisto, ahí dependerá mucho del tipo de relación contractual que tengan, el acuerdo que se tenga con ese empleador. Dependerá. Habrá ocasiones en las que tú publicas, pero pues a ti te pagan, ¿no? Mensualmente, o quincenalmente, o eventualmente por publicar, pero te pagan y ya, ¿no? Se entiende que la obra ya es del empleador. Pero les digo, insisto,
mucho en este punto. Hay que determinar perfectamente, caso concreto, cuál es la situación de los contratos que se tengan en cada lugar. Ok, la siguiente pregunta. El ISRC de una pieza musical me lo puede proporcionar gratuitamente en Profont, pero la distribuidora CD Baby me cobra como por darme uno. ¿Es mejor uno u otro? A ver, Vladimir, si, en este caso te pediría si me pudieras desarrollar un poquito más cada uno de estos temas. La verdad es que te mentiría, no estoy muy enterado de esta parte. Entonces, igual si me lo quieres mandar por correo, ya te podría contestar esa parte. La siguiente pregunta de José Manuel creo que va también por lo mismo. Un poco en el mismo sentido. Ok. Ojo aquí, un poco también contestando esta parte de las cuestiones musicales, que veo que hay varias, algunas preguntas relacionadas con el tema. Aquí hay varias cuestiones con el tema de la música, sobre todo. Por un lado es registrar la canción, ¿no? Yo registro la letra, registro la música, se entiende que la obra es mía. Aquí hay que distinguir dos cosas. Yo le tengo que pagar al autor de la letra y de la música cada vez que yo reproduzco la canción, o si yo hago una reinterpretación de la canción, igual tengo que pagarle. Aquí esa es una pregunta interesante. ¿Qué es lo que sucede igual un poco hoy en día con el tema de la música? Desgraciadamente, en el tema de la música, pues no hay mucho control hoy en día respecto a dónde se reproducen y con qué finalidades se reproduce una canción. Yo puedo tener una cafetería, poner Spotify y tener todo el día música, o salir y comprar, o tener yo mis discos, o comprar yo mi música, por ejemplo, en Apple Music, tener mi cafetería y poner mi música y tenerla reproduciendo todo el día. Tendría yo que pagarle como cafetería a cada uno de los autores de todas esas canciones por estar reproduciendo su música dentro de mi cafetería. Sería un problema. ¿Qué es lo que sucede? La Asociación de Autores tiene unos tabuladores, ¿no? Justamente para la reproducción de música. Y entonces yo tengo que buscar en cuál de ellos encuadro y pagar mi aportación a la sociedad de autores, y entonces la sociedad de autores ya se encargará de lo demás respecto de esos derechos de reproducción de música, ¿no? Un poco pasa eso en ese sentido. Y la pregunta es, si yo voy a cantar una canción de alguien más, pues naturalmente yo tendría que buscar ese alguien más para, pues para pagar los derechos por el uso de su obra, ¿no? Por el uso de su canción. Un poco también qué es lo que sucede con artistas hoy en día. Hay artistas que son cantautores y hay artistas que simplemente son intérpretes, ¿no? El intérprete va, busca y dice, pues mira, me gusta la canción de este autor, este autor, este autor y este autor, ¿no? Paga sus derechos, ¿sí? Y ya hace su versión de la canción. Veo aquí, por ejemplo, la siguiente duda, que es de Naye, que es, si yo escribo un libro sobre innovación, pero dentro de él van proyectos de algunos arquitectos, entiendo que debo de pedir su permiso, pero el registro de la obra, ¿bajo qué modalidad debo de hacerlo? Es decir, solo usaré esos proyectos en el libro porque la obra completa tiene que ver con un proyecto más grande, y en este caso el libro debo registrarlo en Indautor, aunque el contenido tenga proyecto innovador. Como tal es un libro, entonces sí, efectivamente tendrías que registrarlo en el Indautor. Ahora, con la parte de innovación, ¿te refieres a la creación de algún modelo de utilidad? Yo no sé si igual si quieras contestarme aquí por con tu micrófono y tu cámara. De la pregunta anterior, José Manuel levantó la mano. ¿Le abrimos el micrófono? Sí.
Creo que ya. Hola, gracias, buen día. Hola, José Manuel. Mira, la pregunta es, yo estoy escribiendo algunos libros y tengo un proyecto de escribir un cuento que pues obviamente tenga sus números. De repente he estado viendo las plataformas como Amazon y otros proyectos para que te invitan pues a escribir. Para mí es importante pues esto del registro de los derechos de autor. Entonces, esto Amazon me llevó a una página donde, aunque está todo en español, veo que físicamente está en Estados Unidos. Y ellos venden paquetes de ISBNs para registrarlo, ya sea para como revistas o libros, o sea, hay varias opciones. Y de repente dices, pues qué padre, porque ya no te tienes que preocupar, terminas un libro, le pones un ISBN y tu código de barras, o sea, los venden ya como paquetes. Entonces me hace mucho ruido, ¿por qué en Indautor no se puede hacer algo así? ¿Por qué ahorita incluso comentaron hace rato, los trámites están de alguna manera detenidos o es más complejo pues registrarlos, ¿no? Necesitas ya tener tu obra terminada hasta impresa, pero lo que ocupas es el ISBN para mandarlo a imprimir, ¿no? Entonces, es por ese lado, es sobre revistas, cuentos, gracias. Sí, mira, a ver, son dos cuestiones distintas. Por un lado es el tema de la protección de la autoría de la obra. Y sí, efectivamente, digo, como te mencioné ahorita, este tema de la pandemia pues, nos vino a modificar muchas cosas, ¿no? Porque hay autoridades que sí estaban preparadas para trabajar a distancia y desgraciadamente hay otras autoridades que no tienen a lo mejor la infraestructura para poder hacerlo. Digo, eso viene a cambiar mucho las cosas, por un lado. Y por otro lado, el ISBN como identificador, lo que te sirve es para temas de comercialización. O sea, ya es una parte comercial. Entonces, son dos cosas distintas. Digo, por un lado es el tema del reconocimiento de los derechos y que tú lo puedas explotar, que tú tengas este certificado como tal. Y por otro lado, la comercialización en las diversas plataformas, ¿no? Necesitas, como mencionas tú, necesitas el ISBN para poder comercializarlo, pero al final del día es un código identificador de ese producto, no como tal de que el producto sea de tu autoría o no y puedas celebrar toda la gama de contratos que se puede celebrar para la explotación de una obra. Son dos momentos distintos. ¿Necesitas los dos? Sí, lo idóneo que es que obtengas tu registro y ya posteriormente tengas el ISBN para poder también con estas plataformas. La verdad es que son bastante buenas para poder hacer llegar a más gente y dar mayor difusión a las obras. Pero sí hay que revisar muy bien los términos y condiciones para ver justamente el tema de la autoría de la obra, ¿no? Y el tema de explotación. O sea, revisar que se te esté reconociendo a ti que la obra es tuya, que se te va a pagar a ti y que no le estás cediendo, ¿no? Los derechos patrimoniales de la obra, ¿no? O sea, hay que ser muy cuidadosos con esa parte. Bueno, naturalmente estas plataformas van a cobrar un porcentaje, ¿no? de lo que reciban, pero efectivamente que sea más bien por un concepto de distribución, no por un concepto de que le cediste la obra o de que la obra es de ellos, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. La verdad es que yo sé que a lo mejor es muy complicado, a veces bastante tedioso hacer los registros, pero sí es importante tener los registros para poder después comercializarlo y no tener ningún problema. Ok. La siguiente pregunta, si quieres, ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Hola. Soy Naye, es de la pregunta del libro. ¿Qué tal, Naye? Hola, Sí. hola. Lo que pasa es que es un proyecto que tiene que ver con infraestructura y es una cuestión social, ¿no? Entonces, el libro lo escribe una persona, pero que es quien plantea el desarrollo
desarrollo en un lugar específico, pero quiere a través del libro escribir cómo se dio la idea del desarrollo de este espacio, esta mejora de este espacio, pero implica el hablar acerca de los proyectos en específico que se van a desarrollar, que son de unos arquitectos determinados. Entonces ahí es donde entra mi duda, porque en principio si es algo que va a ser tangible, ¿no? Porque es estructura social, pero al mismo tiempo se va a materializar en el libro, ¿no? Y eso es como la duda que tengo, porque entonces, sí, o sea, como es un libro, pues entiendo que tiene que ser en indautor, pero por los contenidos, que sí va a ser algo tangible, entonces. Mira, obras arquitectónicas o diseños arquitectónicos también se podrían registrar ante el indautor. ¿Cuál sería la recomendación ahí? Que sean 2 registros distintos. O sea, un registro por cada una de los diseños u obras arquitectónicas y otro como tal ya de libro. Porque el libro como tal pues está completo, ¿no? Entonces, si bien me imagino una parte de antecedentes, una parte de desarrollo, una parte de explicar contexto, situación, qué es lo que se va a hacer, cuál es lo que se busca lograr, ¿no? Es como tal, es un trabajo pues más complejo. Entonces, en ese sentido, yo considero que lo idóneo sería registrar las 2 partes. O sea, por una parte el libro y por otra parte los proyectos en individual. Ok, y en el registro del libro, o sea, tiene que ser en específico de una manera, porque entiendo que se tiene que realizar la solicitud de permiso a los arquitectos de cada uno de sus proyectos, ¿no? Para que puedan dar la anuencia de que aparezca en el libro los proyectos. Claro, y naturalmente en el libro mencionar a quiénes son, a quién pertenecen. Sí. Ok, entonces ahí, digamos, legalmente solo se haría la carta para que lo firmen ellos, como cediendo este permiso de que se implementen en el libro sus proyectos y el registro directo a indautor, ¿así sería? Ojo, como mencioné, son 2 cosas. O sea, el registro de los proyectos. Ah, sí, claro, sí, ¿no? Sí. Ajá, sí. De forma individual. Y finalmente un documento en donde conste que la autorización de ellos de que se publiquen dentro del libro. Y naturalmente dentro del libro mencionar de quién son. Ah, ok, muy bien. Gracias. Ok. Aunque ¿quieres que te lea la siguiente pregunta o la lees? Es de Carla Morales. Por favor. Sí. Ok. ¿Los materiales audiovisuales realizados por colectivas de personas autónomas pueden registrarse a nombre de la colectiva aunque ésta no esté registrada como asociación? ¿O es preferible que los materiales se registren por personas físicas? A ver, ahí vamos a encontrar un problema, porque se tiene que registrar a nombre de quien sea el titular. Aquí, ojo, vamos a poder encontrar 2 cosas, sobre todo en este tema de materiales audiovisuales. Vamos a encontrar que en los registros vamos a tener estas 2 categorías que veíamos hace rato, el autor y el dueño, que pueden ser la misma persona o pueden ser personas distintas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema respecto a lo que mencionas de la colectividad? Que una colectividad, si no está constituida como una persona, no tiene personalidad jurídica, es decir, no puede actuar por sí misma. Entonces no podría registrarlo como de una colectividad, forzosamente tendría que ser una persona física quien lo haga. Pero eso ya sería un tema más específico, habría que analizarlo, pero sí, de entrada te podría contestar esa parte. No podrías registrarlo en una colectividad toda vez que no tiene personalidad jurídica, no existe como tal en el derecho. Ok. Siguiente pregunta. Carmen pregunta: soy coautora de un libro y voy a realizar una segunda edición de para ampliar la información y fotografías. El caso es que la otra persona ya no va a participar en esto.
¿se pueden los derechos de autor quedar igual? ¿Se pueden? Bueno, ¿se pueden los derechos de autor quedan igual? Son dos preguntas. Ok, sí, yo creo que es una pregunta ya bastante específica. Igual tendríamos que analizar cómo están registrados y demás. O sea, o sea, hay muchas cosas que hay que analizar el caso concreto, ¿no? O sea, veo que estoy ahorita tratando de hacer un repaso a las preguntas. Hay preguntas que son muy específicas y como tal, pues no requieren un análisis previo de toda la situación, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay que analizar previamente cómo está registrado, si hay registro en el registro, cómo está registrado, cómo es la obra, cuáles son las modificaciones que va a haber para entonces, en ese caso, poder determinar cuál es la mejor opción para realizar un cambio a un registro. Ok. Ajá. ¿Lo lees o lo leo? Estoy revisando porque veo que hay muchas preguntas específicas. Digo, si tienen así dudas muy concretas, les digo, Sí. De hecho, más adelante tenemos consultorías especializadas en donde sí ya se resuelven sus dudas más específicas. Sí, déjenme revisar que... Les digo, porque sí, concretamente hay temas que necesitamos hacer un análisis previo. Entonces, la verdad es que contestar así, sin un poco de contexto, sí puede ser un poco más complicado. Ok. Respecto de usar obras de alguien más, voy a hacer un resumen, porque sí son bastante preguntas. Usar obras de alguien más, pues sí, naturalmente hay que buscar al autor de dicha obra y pues ver los derechos que haya que pagar, ¿no? Celebrar algún contrato con esa persona. Igual por sesiones de derechos y demás, les digo, hay que revisar los contratos específicamente y ver cuáles son los acuerdos a los que se hayan llegado y en virtud de esos contratos determinar qué se puede hacer, ¿no? Pero sí es importante revisar específicamente cuáles son las condiciones con las que hayan ustedes celebrado esas sesiones o esas compraventas o esos distintos contratos de explotación de los derechos. Ok. Ok, sí, ya creo que las demás preguntas van más sobre el procedimiento en específico. Les voy a dejar mi correo en el chat para cualquier duda que puedan tener, nos las puedan hacer llegar a ese correo. Sí, o si no, que nos escriban al correo al que se registraron y nosotros te las hacemos llegar sin problema. De acuerdo, sí, perfecto, mejor así. ¿Va? De acuerdo. Ok, ¿alguien quiere levantar la mano para hacer una pregunta final? O la dejan en el chat y se las mandamos directo a Víctor. Creo que tienen pena. Si no, tengo cualquier cosa, con mucho gusto se las respondemos. Te las hacemos llegar. Sí, vía correo. Ok, ya levantó la mano esta Estefanía. Dame unos segundos. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, había escrito mi pregunta por el chat, pero la voy a repetir. Bueno, es respecto a que hay unas páginas, esto sobre todo para información. Yo trabajo en una cooperativa y de artesanas. Y la cuestión es que sabemos de otras artesanas que registran sus productos o, bueno, sus creaciones textiles, las registran bajo una página de internet. Entonces, ahorita que tú nos dijiste, pues yo supongo que son los únicos medios, por lo menos aquí en México, las instituciones que tú nos mencionabas para hacer los registros de autor y de propiedad y eso, ¿no? Pero no sé si tú sepas de estas páginas como Safe Safety o algo así se llama.
en la cual se dice, o bueno, la página pretende decir que se avala con derechos de autor lo que se registre en ellos y es de manera gratuita. Entonces, no sé si tengas algún conocimiento al respecto y qué tan real es esto, porque yo veo que varias artesanas lo están haciendo. Quizá en otros países funcionan, porque sé de otras artesanas de Argentina, Perú, etcétera. Pero en el caso de México, pues, bueno, mi lógica dice que no sirve, pero no sé si tú sepas algo al respecto. Ok, digo, habría que revisar concretamente, este es un caso específico. A grandes rasgos y un poco de la mano de lo que mencionaba en la presentación, es, a ver, sí es importante que tomen en cuenta que siempre por los registros se van a pagar derechos a la autoridad, siempre, ¿no? Siempre. Cualquier registro que vayamos a hacer, siempre vamos a tener que pagar algún tipo de derecho. No creo, sinceramente, que tengan algún tema de protección. Quizá por el tema de publicación hay un antecedente, pero eso no significa que se tenga un certificado, un registro o algún tipo de título que avale un tema de protección de propiedad intelectual. Entonces, digo, ahí habría que tener cuidado con eso. Entonces, digo, esa sería de bote pronto lo que te podría yo decir de esa parte. Creo que ya fueron todas. Bueno, hay más tres, pero igual te las hacemos llegar. Sí, claro. Ya se las compartimos después. ¿Te parece? Sí, de acuerdo. Perfecto. Listo. Creo que eso sería todo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Víctor, muchísimas gracias. Es un tema muy interesante. Recuerden que pueden mandar sus preguntas al correo por donde les llega el link, la invitación. Hay consultorías también, ahorita les van a dar más información, pero pues quiero agradecer muchísimo a Víctor compartir estos conocimientos, esta experiencia, compartir toda esta trayectoria que tiene en los casos y pues también darle las gracias a todo el equipo del programa Imaginación en Movimiento, Empresas y Emprendimientos Culturales, Carolina García, Fabiola Martínez, Paola Romero, Arlet Rosas Dorantes y una servidora, Marcela Jiménez, coordinadora del programa. Muchísimas gracias y los esperamos en la programación que tenemos. Y aquí el equipo les va a dar algunas indicaciones finales. Muchísimas gracias a todos y a todas, a todos. Gracias. Sí, solo para recordarles que nosotros tenemos consultorías especializadas, tal vez con Víctor o con otra persona, y se les da un espacio de 20 a 25 minutos para que precisamente hablen de su proyecto, las dudas que tengan y qué es lo que pueden cómo hacer o qué les pueden orientar. Ya si requieren ustedes hacer un trámite o demás, ya se tendrían que presentar en las instituciones correspondientes, pero estamos aquí. Nuestra cartelera se publica en el Facebook del RULE Comunidad de Saberes, o si no, nosotros se las hacemos llegar cada mes a sus correos electrónicos una vez que se registren con nosotros. Y pues, muchas gracias. Les agradecemos a todas y a todos por haberse conectado el día de hoy. Que tengan un bonito día.